Santiago 1. Santiago 1. Quiero poner en claro esta enseñanza de Santiago 1. Pero primero tenemos que conocer el contexto de por qué Santiago escribe lo que hoy vamos a leer. Santiago es hijo de María y de José. Él era un judío. El escritor Santiago estaba escribiendo a los cristianos esparcidos por el mundo conocido, la mayoría de los cuales había sido convertido del judaísmo. Esto quiere decir que la mayoría de los judíos a quien él les escribe conocía las enseñanzas básicas del judaísmo, incluyendo el origen del pecado. La mayor parte de los sacerdotes rabínicos, oiga bien, habían llegado a la conclusión irracional que solo Dios podía haber creado la tendencia mala en el seno del hombre. De esta manera le hicieron a Dios el autor del mal. Así que Santiago comprendía que muchas de estos nuevos creyentes en Cristo, los que habían dejado el judaísmo, podían tener la tendencia de culpar a Dios en el momento de ser tentados por el mal. Ahora, esta enseñanza de que cuando la gente es tentada por el mal, yo he oído a muchos hermanos y dicen, es que Dios me puso esa prueba, así le llaman, cuando Dios no hace eso. Vamos a leer Santiago 1:12 al 15, vamos a ponerlo en claro. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Quiero poner en claro esto. Lo estudié, lo leí, lo volví a leer y lo requete leí para poner en claro esta enseñanza. Amén. Primeramente vamos a ver Santiago corrigiendo. Santiago les escribe para corregir esa enseñanza, para corregirlos de que Dios no es el autor del mal, ni él tienta a nadie. Versículos 12 y 13 una vez más: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Note bien, luego dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Escuche esto. La palabra tentación mencionada en el versículo 12 y versículo 13, amén, significa invitación a hacer lo que no es correcto. 2, es la incitación a un individuo para que cometa pecado. 3, es el estímulo para que una persona haga lo que es contrario a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ahí mismo usted en los
versículos 2 y versículo 3 y versículo 12, usted encuentra la palabra prueba. Si usted lee el versículo 2, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Luego es mencionada la palabra prueba en el versículo 12, otra vez más. Dice, porque cuando haya resistido la prueba. Entonces, prueba y tentación no es lo mismo. Amén. La palabra prueba mencionada en estos versículos tiene sentido de examen o experiencia de prueba. ¿Sí me entiende lo que es examen, no? Amén. Amén. Entonces, es algo totalmente diferente a la tentación mencionada en los versículos 13 al 15. Es diferente. Aquí en los versículos 13 y 15 se refiere a la tentación con incitación para cometer pecado. Entonces entendemos que no es Dios como ellos lo tenían en su mente. Por eso Santiago les escribe para poner en claro que Dios no es el que incita para que cometan mal. ¿Cuántos me están entendiendo este día? Entonces, esta enseñanza, como le digo, la hemos visto en muchas personas en la iglesia. Es que Dios me puso esa prueba. Llegué yo a tal parte y me ofrecieron cerveza. Y es que Dios me estaba tentando. No, Dios me estaba tentando. Y tomé. Y finalmente cuando la riegan, culpan a Dios y dicen, ¿dónde estaba Dios cuando yo la regué? ¿Por qué no hizo algo Dios? ¿Por qué no vino con un palo y me tumbó la botella de la mano? Debería dar una cabeza mejor cuando dice. O cuando alguien es tentado por una mujer y se mete a un lugar equivocado y dice, me está tentando. No es Dios. Aleluya. Ahora, para entender esta porción es importante acordarnos del contexto histórico en que fue escrita esta carta, lo cual mencioné en la introducción. Amén. Ahora, recordemos que por la providencia de Dios existe la libertad moral del hombre, pero juntamente con esa libertad hay responsabilidad en el hombre. Así que cuando alguien dice que Dios le está tentando a hacer el mal, en realidad está diciendo, yo no puedo ser culpable si caigo y peco. Dios tiene la culpa. Entonces, volvemos al Génesis, ¿verdad? Cuando Adán y Eva hicieron exactamente eso. Por eso Santiago clarifica este punto, versículo 13. Amén. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque el pensamiento de ellos era que pensaban que era Dios quien los tentaba a hacer lo malo. Pero Santiago lo pone en claro. Aleluya. Porque dice, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. En este versículo encontramos la razón del por qué no podemos culpar a Dios por la tentación. Santiago explica que Dios no puede ser tentado en el sentido de que la tentación tenga poder sobre Él y lo force a involucrarse en el mal. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado. ¿Cuántos dicen amén? Él es totalmente santo. Amén. Dice la Biblia, lo mencionan los querubines, santo, santo, santo.
Dios es perfecto. Él es perfecto. Él tiene absoluta santidad. Absoluta santidad. En Él no hay sombra de variación. En Él no hay un cambio. En Él no hay oscuridad. La Biblia dice que Dios aborrece todo mal. Todo mal lo aborrece. Amén. De hecho, el Salmo, ¿verdad? 7:11 dice que Dios está airado contra el impío. Incluso dice que ya tiene las saetas afiladas, amén, contra el impío. Aleluya. Si lo leemos nosotros en el Salmo 7, versículo 11. Aleluya. Salmo 7:11 dice su palabra: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Tremendo. ¿Cuánto dicen amén? Dios está enojado contra el pecador todos los días. ¿Cuántos están aquí este día? Está enojado contra el borrachito, está enojado contra el homosexual, está enojado contra la lesbiana, está molesto, está enojado contra el que roba, está molesto con aquel que es incrédulo, está contra él todos los días. ¿Cuántos están aquí este día? Él aborrece el mal. En lugar de tentar al hombre, lo que hace Dios es que Él trata de ayudar al cristiano, al creyente, a ser imitador de su Hijo Jesucristo. Amén. Él siempre va a empujarnos a que seamos como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. No como tu predicador favorito, sino como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cristo es nuestro modelo perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Yo me equivoco, usted se equivoca, el pastor fulano se equivoca, pero el Señor no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, desgraciadamente existe entre nosotros esa tendencia a culpar a otros para justificar nuestras malas acciones. Eso es, ¿verdad? Por ejemplo, los que tenemos esposa o esposo, los que tienen esposo, dicen: ¿para qué me casé con este? Me equivoqué. Mejor le hubiera hecho caso a mi mamá, que me decía que me casara con aquel. Y tú no eres culpable, culpas a otros. Pero ya estás bien amarrado. ¿Cuántos dicen amén? Ni para dónde te hagas. Ya firmaste hasta con la huella del dedo gordo de la pata derecha. Amén. Por ejemplo, cuando tratamos de culpar a alguien, dice: fulano me obligó. Es que me obligaron. Bueno, esa es una. Otro dice: no lo pude evitar. Los más santurrones dicen: todo mundo peca. ¿Verdad? Nadie es perfecto. El diablo me obligó a hacerlo. Y otros dicen: es que me sentía tan solo, o me sentía tan sola, por eso lo hice. Aleluya. Una persona que pone excusa intenta quitarse la culpa y pasársela a alguien más. Pero Santiago lo pone claro. Ahorita lo vamos a ver. Y muchos que ignoran la palabra de Dios llegan a culpar a Dios por sus caídas, por sus resbalones, y en lugar de buscar el perdón, buscan culpables. Buscar culpables. Capítulo 3 de Génesis, versículos 12 y 13. El hombre respondió: la mujer que me diste, ¿verdad? La mujer que me diste. O sea, tú tienes la culpa, Dios. Tú me la diste.
Yo te decía que no, pero tú me la diste. ¿Qué es lo que has hecho?, le dijo la mujer. Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Entonces vemos aquí que Eva terminó culpando a Dios al igual que Adán. A Adán le dices que la mujer que me dices, y Eva dice la serpiente. O sea, ambos terminan echándole la culpa a Dios. Ninguno de ellos dijo: yo fui culpable, yo la regué, yo me equivoqué, yo cometí pecado, yo cometí esta de rebelión, esta desobediencia. Amén. Sino simplemente es culpar a otros. Es culpar a alguien más. Ahora bien, Dios no tienta a nadie. Lo que Dios hace es que Él perdona pecados cuando nos arrepentimos. Santiago 1, versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y ¿qué? Seducido. Tal vez alguien usa otra versión internacional o tal vez otra traducción, pero aquí Santiago explica que el origen de la tentación del hombre para cometer el mal no es Dios, sino el hombre mismo. ¿Cuántos me están oyendo esta noche? Amén. Amén. Aleluya. La Nueva Traducción Viviente de este versículo dice: la tentación viene de nosotros, de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Repito, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Para que puedan entender un poquito lo que es concupiscencia. Los deseos que nacen de adentro de nosotros es la naturaleza pecaminosa o el viejo hombre. Tienden a ponernos en situaciones y lugares que nos comprometen, y esa tentación nos lleva a hacer algo completamente opuesto a lo que es la voluntad de Dios. Para comprender esto es necesario que considere lo pecaminoso que es la vieja naturaleza. Así es. Amén. Ahora, no me pongan la cara de santurrón y digan: yo no fui. Porque dentro de cada uno de nosotros hay una vieja naturaleza. Ahí está el viejo hombre. Y debemos entender también lo atractivo que es el pecado. Amén. Así es. Debemos entenderlo. Amén. El pecado es atractivo. No podemos decir que no. Aleluya. Usted sabe. Pero escuche bien. Cuando aceptamos a Cristo, esa naturaleza pecaminosa no muere, no desaparece, no se esfuma. Amén. Y esa tendencia al mal no es destruida, permanece ahí. Permanece ahí. Mire, vean conmigo a Romanos 7, versículo 14. Y a mí me sorprende ver a Pablo aquí en Romanos 7, versículo 14. A veces oímos de gente que pecó y nos quedamos así sorprendidos, ¿cierto o no? Decimos: ¿cómo es posible? En una de las iglesias que prediqué, estaba yo en el llamado del altar, y pues había gente tocada por Dios. Y los niños estaban haciendo mucho ruido. Estaban ahí, estaban haciendo mucho ruido. Y nosotros en México, para no molestar a la gente, para que decirles que se callen, podemos decir para ellos, para los niños o a las personas: por favor, cierren la trompa. Es decir,
La palabra trompa es como para no ofender, ¿verdad? Si era la trompa. Sé que para los guatemaltecos trompa es otra cosa. La trompa es la del caballo, la del burro, o la del puerco. La trompa. Y pues yo dije, la esposa del pastor que estaba ahí entendió bien y fue y cayó a los niños. Ya cuando terminé de predicar, se sube el pastor y empieza a decir, por favor perdonen al pastor, él es mexicano y usa palabras así. Usted sabe. Bueno, sí pasó. Ya cuando terminó, dice el pastor, mire, fulano de tal, el hermano aquel que está allá, dice, se ofendió cuando usted dijo la palabra trompa. Y dice que este hermano en ese momento dice, yo me iba a levantar y me iba a ir de la iglesia por esa palabra. Bueno, para mí no es ofensiva, es una palabra dulce, podemos decir. Por ejemplo, si era la trompa, ¿no? Para mí como mexicano, si era la trompa, es una palabra que no ofende para nosotros. Pero este hermano cuando escuchó esa palabra dice que se quiso ir. Y ya me dice el pastor, este hermano dice que se quiso ir de ahí, dice, golpea a su esposa, la trata mal y quiso dejar a su esposa por una niña, una pariente de ella, pero se ofendió con esa palabra cuando su tendencia pecaminosa era mucho más que eso. Amén. Entonces a veces nos admiramos cuando alguien hace algo tremendo, aleluya, y no lo podemos asimilar. Pero recordemos que dentro de nosotros está esa vieja naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? Nos dan ganas de golpear, nos dan ganas de agarrar del cuello al que nos hace enojar, nos dan ganas de agarrar de las greñas y darle una sacudida buena. Está esa tendencia. ¿Cuántos dicen amén? Está esa tendencia dentro de usted. Nada más que el Espíritu Santo se pone y take it easy, my friend. Aleluya. Ahora vean lo que dice Pablo en Romanos 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mire, Pablo es bien sincero. ¿Se acuerdan de aquella vez que vino a aquel hombre y le dio una bofetada? Y se molestó mucho Pablo. Y le dijo, Dios te golpeará tumba blanqueada. Y podemos encontrar en la Biblia muchas de las veces estos equivocaciones en la vida de los hombres de Dios. Ahora, Pablo es muy sincero. Él sabe que tiene una lucha interna contra su vieja naturaleza pecaminosa dentro de él. Y esto
conforme pasa el tiempo, no crea que muere la vieja naturaleza. Ahí permanece, dan ganas de rebelarse, dan ganas de correr, dan ganas de decir, dan ganas de hacer dentro de nuestra vieja naturaleza. Amén. Eso no muere. Tenemos que estar luchando constantemente, como lo hizo Pablo, contra el pecado que moraba en él. Ahora volvamos a Santiago 1:14 al 15. ¿Qué es concupiscencia? Versículo 14. ¿Qué es concupiscencia? No sé quién hizo la pregunta el otro día, creo que fue Isaí. Amén, sobre esto. Hay gente que lee esta parte de la Biblia y dice: ¿qué es concupiscencia? ¿Con qué se come? ¿Con frijoles o con arroz? ¿Qué es concupiscencia? Leámoslo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Luego dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto es muy interesante. ¿Qué es concupiscencia? Bueno, es un deseo intenso de obtener placer. Está relacionado con dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa. Es un deseo desmedido de obtener riquezas, placeres terrenales. Amén. Es a la inclinación y dejarse de llevar por los deseos descontrolados que están en nosotros mismos. Entonces, esto está en cada uno de nosotros. Cuando de su propia concupiscencia. ¿Alguien tiene una traducción diferente ahí a conocer? Malos deseos. Malos deseos, dice tú. Malos deseos que están en nosotros. Es decir, aceptamos a Cristo, recibimos a Cristo, creemos en Cristo. ¿Cuántos creen en Cristo? Amén. Pero todavía eso está ahí, dentro de cada uno de nosotros. Dentro de cada uno de nosotros. Dan deseos de vengarse. ¿Cuántos dicen amén? Cuando te hacen algo, dan deseos de orar y decir: Señor, que les caiga un rayo y los parta y los haga chicharrón. Está esa tendencia dentro de nosotros. Ahora, los versículos leídos en Santiago 1:14 al 15 nos muestra la progresión del pecado. Primero, tenemos el deseo. ¿Sí? Cuando alguien va a pecar o tiene ganas de pecar, le llega el deseo. Y primero lo masculla, lo piensa. Aleluya, lo piensa, lo medita, le da vueltas, le llega ese deseo. Incluso cuando, no sé si le ha pasado a usted, pero de repente dice: si me llegan a descubrir, voy a decir que fue por esto, por esto y por esto. ¿Verdad? Lo hice por esto, por esto y por esto. Hacemos planes. Si me llegan a descubrir, les voy a decir que yo no tuve la culpa, que iba pasando por ahí, que de repente sucedió y me engañaron y caí. Pero uno hace planes. 2. Después del deseo, amén, está la caída. Está la caída, amén. Aleluya. Viene ese deseo. Aleluya. Y luego viene el caidón, el tropezón, el resbaladón. Amén. Y después, dice la Biblia, da a luz la muerte. O sea, es un proceso. Por eso cuando somos tentados, amén, una de las cosas que debemos hacer es venir ante el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es venir ante el Señor. Si eres tentado por el área sexual, si eres tentado por el área de los vicios, si eres tentado por el área de la venganza, si eres tentado por el área del chisme, del reclamo, primero tienes que venir a Dios. Tienes que venir a Dios. Porque cuando alguien nos hace algo, nos dan ganas de decirle.
pero ese ganas de decirle va con furia, va con veneno. ¿Cuántos dicen amén? Y causar daño. Ahora, no solamente es la muerte física, sino la muerte eterna. La muerte eterna. Por eso cuando alguien dentro de la iglesia peca, se le muere la felicidad, se le muere el gozo. Ya no tiene gozo en venir a la iglesia, ya no canta como cantaba antes, ya no tiene deseo de servir. Amén. Ya no tiene deseo de alabar al Señor. Y una de las cosas que le sucede, amén, es curioso, pero cuando hay gente, hermano, que le ha pasado esto, se empiezan a dormir en la iglesia. ¿Sí me escucha este día? Se empiezan a dormir en la iglesia. De repente el pelo mira y ya que se comen el foco se extiende. Ya el que está atrás le mira y dice, ay, este comió tostadas con frijoles. Aleluya. Y es bien peligroso. Entonces empieza su testimonio a perder valor. Pero esto sucede poco a poco. Luego se enfría hasta que por fin es inservible en la obra de Dios. Pero todo es un proceso. No es un caidón así que caía de repente, sino que es un proceso. Amén. Tentado, seducido, cayó y luego viene todo lo demás. Por eso muchas de las veces cuando alguien se resbala, amén, es difícil que se levante una vez más. Amén. Y necesitamos, amén, orar más. ¿Cuánto dicen amén este día? Entonces, hermano, finalmente lo que hace esta gente es que finalmente actúa como cualquier inconverso. Ese es el punto, aleluya, que viene a suceder. Después está haciendo lo mismo. Ahora ya maldice, ahora ya bebe alcohol, ahora ya se va a los bailes, ahora ya anda haciendo cosas que no debe de hacer. Pero la culpa no la tuvo Dios, no la tuvo lo demás, sino de sus propios deseos, que le nació el pecar y cayó. No es Dios, no es la gente, es uno mismo. ¿Cuánto dicen? Es uno mismo. Y yo nunca me olvidaré del hermano Juanito. ¿Se acuerdan del hermano Juanito? El papá de Emi. Era tu suegro. ¿Verdad? Ya tenían 90, 80 y tantos años. Y aquel día que no llegó a la iglesia, que le digo, hermano Juanito, ¿por qué no llegó a la iglesia el domingo en la mañana? Ay, pastores, que en la mañana vienen puras viejitas. Dice. Y ya apenas caminaba el hermano Juan. Y entonces los malos deseos no crean que se terminan ya porque ya alguien está mayor de edad y ya tiene arrugas y ya se la dedica puro a apagar focos en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ya no porque use Bengué todo el día, no creen que ya sus malos deseos le pasaron. No, siguen ahí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué debemos hacer? Una de las primeras cosas que debemos hacer para finalizar es que debemos orar. ¿Cuántos dicen amén? Orar y venir y someter esa carne, esos deseos mundanos delante de Dios. Cuando le lleguen esos deseos, mejor véngase a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y Dios le va a bendecir. Denle un aplauso a Dios esta noche. Denle gracias en el nombre de Jesús. Amén.